Listo. Ok. El día de hoy vamos a ver un poco la continuación de esto que hemos estado trabajando sobre memoria dinámica. Le puse ahí como parte 2 porque es seguir utilizando esta idea del arreglo o más bien de cómo crear memoria en tiempo de ejecución con la palabra reservada new. Ya sabemos que con new podemos pedirle memoria pues, al sistema operativo, ¿no? Para eh, que en tiempo de ejecución estará ahí manipulando direcciones de memoria. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, tomando en cuenta ese arreglo que la clase pasada terminamos de crear, que fue el template arreglo, el cual le podemos insertar, eliminar información, ordenarla o buscar información. Ahora lo que vamos a hacer es, teniendo esa misma idea, pero ahora cuando se llene el arreglo, lo vamos a crecer de manera dinámica, esa será la palabra correcta, dinámicamente va a ir creciendo conforme se vaya llenando ese arreglo. Entonces, como ya sabemos manipular ese tipo de memoria con new, podemos estar pidiéndole al sistema operativo que nos reserve más memoria para seguir almacenando más y más y más información hasta que pues, se nos termine pues, la memoria RAM, ¿no? Aunque ya vimos en las pruebas que hicimos de que el sistema operativo tiene esa memoria extra que es la memoria virtual, la que donde crea como un archivo en el disco duro donde se va expandiendo y podemos acceder a más memoria, por así decirlo, pero pues es memoria un poco más lenta de estar leyendo y escribiendo información al disco duro con esta memoria virtual, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos tenemos para esta clase? Van a ser tres principales. El primero de ellos es implementar ese arreglo que crezca su tamaño en tiempo de ejecución. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a implementar? Como ya sabemos administrar un arreglo, administrar me refiero a que podemos meter la información con los push, eliminar información con los pop, ordenar información con los sort, vamos a utilizar herencia. La herencia nos va a servir para no reescribir otra vez ese código que ya tenemos y nos va a servir para, pues prácticamente que esa nueva clase que tengamos tenga esas propiedades o esos métodos que ya tenemos implementados. La herencia prácticamente no es algo que nos permita hacer nuestro código como más rápido, nos permite reutilizar código. ¿Okay? Entonces, bien podríamos utilizar herencia y copiar todo el código que tenemos y meterlo en esa nueva clase y simplemente pues funcionaría de la misma manera, pero pues tendríamos como más código repetido, por así decirlo, ¿no? Aunque muchas veces es mejor tenerlo repetido como para tener un entendimiento más de lo que hace esa clase en específico, ¿no? Pero para completar un poco más los conceptos de programación orientada a objetos, vamos a hacer esta pequeña herencia, ¿no? Después ya que tengamos esa nueva clase, con esa nueva característica de poder expandirse ese arreglo en tiempo de ejecución, vamos a implementar un par de menús. Un menú que nos va a servir para manipular una referencia y otro menú para manipular un puntero. Acuérdense que casi son muy parecidos una referencia y un puntero. Se puede decir que es muy parecida a la definición o no la definición, sino más bien cómo trabajan. Entonces, el ejemplo con el que vamos a trabajar es con un mundial de fútbol. Un mundial que va a tener una lista de selecciones y cada selección va a tener una lista de jugadores que son los que mueven la pelota, ¿no? Entonces, ya cuando metamos en esa parte de implementar los menús, les voy a explicar un poco la idea, porque esa misma idea es la que van a tener que implementar en la actividad 11 que les voy a dejar hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es la herencia? Así como concepto rápido, es una manera para crear una nueva clase, que se la apoda la clase derivada, de una clase ya existente o de una clase base. Entonces, tenemos una clase base y la clase derivada es la que hereda las propiedades de esa clase base, ¿no? En nuestro ejemplo, nuestra clase base va a ser la de arreglo, la que terminamos la semana pasada, que es un template.
Esa va a ser nuestra clase base y vamos a crear la clase derivada que se va a llamar lista arreglo. ¿Ok? Entonces, la clase derivada hereda las propiedades. Las propiedades se refiere a los miembros o a las variables que tenga esa clase como a los métodos. ¿Ok? Pero esa clase derivada puede tener propiedades adicionales. ¿Ok? Que puede decir otros métodos que únicamente funcionen para esa clase derivada. Entonces, teniendo esta idea, aquí hay un pequeño diagrama donde tenemos una clase base, que es la de animal, y la clase derivada es la clase perro. ¿Qué hacen todos los animales, por así decirlo? Pues comen y duermen. Pero en exclusivo, en la clase derivada, que es la de perro, el perro ladra. Bien podríamos tener una clase gato por acá, que también herede de la clase base, pero que aquí como método tenga el de maullar, que es algo exclusivo de esa entidad o esa clase, si lo vemos de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la estructura en código? Es de la siguiente manera. Tenemos nuestra clase animal, como lo hemos hecho, y tiene sus par de funciones, la de comer, la de dormir. Y si queremos crear una clase derivada únicamente, pues creamos la clase como común y corriente y con los dos puntos le estamos diciendo que de quién va a heredar, ¿no? ¿Quién es la clase base? Aquí viene que únicamente hereda de una clase, pero puede haber multiherencia, podemos heredar de otras clases también, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Que nuestra clase derivada es una extensión casi casi pues, de otras clases, ¿no? Para esta clase, ¿cómo va a ser la herencia? Entonces, sabemos o tenemos más bien una clase arreglo en la que podemos insertar y borrar e incluso ordenar. Ahí solamente lo dejé así corto como para que cupiera todo el código. Nuestra clase derivada se va a llamar lista arreglo, de la cual va a heredar de la clase arreglo. O sea, la clase lista arreglo se va a comportar de la misma manera como se comporta arreglo. ¿Cómo se comporta? Pues podemos agregar información, eliminarla, borrarla y ordenarla, ¿no? Entonces, todo esto o esta información la pueden encontrar un poco más a detalle en esta referencia que les estoy compartiendo aquí, ¿no? Entonces, ¿alguna duda o pregunta de lo que vamos a hacer? Si no, voy a crear un nuevo proyecto donde vamos a hacer eso de la lista arreglo, la que va a heredar de la clase arreglo que ya tenemos, ¿no? Entonces voy a crear ese proyecto que se va a llamar lista arreglo. De cómo va a heredar de esa clase arreglo, pues le voy a jalar la última versión. La última versión fue lo que hicimos la semana pasada, donde hice un arreglo de personajes, ¿no? Me voy a copiar ese punto HPP de arreglo y lo voy a meter a ese nuevo proyecto. Y aquí voy a abrir esta carpeta, la voy a abrir en Visual Studio, ¿no? Entonces, aquí. Pues ahí está mi proyecto y voy a abrir el Visual en esa ubicación. Okay. Ahí está mi código, que es el arreglo, que ahí lo tenemos, ¿no? Están todos sus constructores, destructores, la sobrecarga, que es la regla de 3, y pues todos sus demás métodos implementados ahí en el punto HPP porque es un template, acuérdense, ¿no? Pues voy a crear, es otra clase que se va a llamar lista arreglo.hpp. Y voy a empezar a crearla o a implementarla más bien como si fuese pues una nueva clase, ¿no? Entonces, si no está definida, entonces lista arreglo bajo HTTP, lo voy a tener que definir, ¿no? Entonces la definición es esta de aquí arriba y termino con el end.
Nombre de mi clase, class lista arreglo. Y voy a seguir la estructura como lo hemos hecho al definir las clases. En este caso, como lista arreglo va a heredar de la otra clase, y la tengo que importar, ¿no? Entonces voy a incluir arreglo.hpp. Entonces include arreglo.hpp. Y ya vimos que para heredar, después de la definición de la clase, o del nombre de la clase, dos puntos, ¿de quién voy a heredar? Pues de la clase arreglo. Pero arreglo, ¿qué es? Arreglo, pues es un template, ¿no? Entonces, pues también quiero que sea un template mi lista arreglo. Entonces le pongo el template aquí, como si fuese el encabezado, y le pongo su mayor y menor que para decir que es un template, ¿no? Entonces, con eso, lista arreglo va a poder acceder a todos los métodos de la clase lista arreglo. Déjenme lo paso acá como para... ¿Qué métodos va a poder acceder? De hecho, aquí me faltó ponerle público. Esto quiere decir que todo lo que hereda va a ser público también. Entonces, si hay variables públicas, también puedo acceder a ellas. Si hay métodos públicos, también lo puedo acceder. ¿Cuáles son los métodos públicos? Pues todos los que están aquí. Los constructores, destructores, todos esos son públicos. Y lo único privado es esto de aquí. ¿Qué significa que sea privado? Que únicamente la clase arreglo es la que puede acceder a esos elementos. Ni la clase heredada ni los objetos creados por la clase arreglo fuera de ella pueden acceder. Pero como yo quiero o necesitamos que lista arreglo acceda a esta información, tengo que cambiarle el tipo de encapsulamiento. Entonces, el otro tipo de encapsulamiento que no es privado ni es público es protected. ¿Qué va a hacer esto? Esto lo que hace es decir que todo esto sigue privado, pero los que heredan de la clase arreglo van a poder acceder a estos atributos o a estos miembros. ¿Okay? Entonces, lista arreglo puede acceder sin ningún problema a estos elementos que son protegidos. ¿Va? Eso es como el único cambio que le tendremos que hacer a nuestra clase arreglo, con la intención de que lista arreglo pueda acceder a estos. ¿Qué va a hacer lista arreglo? Pues va a hacer todo lo que tiene en la parte pública. Pero su algoritmo, por así decirlo, o su forma de trabajar es que cuando se llene, si recuerdan acá, en, en el método push, déjenlo pongo, si está lleno el arreglo, lo que pasaba es que mandaba una excepción y tronaba el programa, porque ya no podía seguir agregando, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Validábamos si no está lleno, podemos seguir agregando información. Pero la idea de la lista arreglo es que se expanda cuando llegue a estar lleno y quiere insertar elemento, se expanda. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a poner como un ejemplo así con dibujos aquí. Lo siguiente, tengo o tenemos un arreglo de un tamaño que se define en tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, este arreglo es de tamaño n igual a 5. Tengo 5 posiciones. Actualmente nuestro arreglo, cuando está todo lleno, por ejemplo, 0, 3, 4, 5 y un -1 aquí. Ahí mi arreglo está lleno. Si quiero insertar un elemento, pues truena, por así decirlo, porque ya no puedo seguir agregando más elementos. En esta nueva clase que vamos a implementar, que se llama lista arreglo, que va a heredar de arreglo, lo que vamos a hacer es expandirlo. ¿A qué me refiero con expandir? En crear otro arreglo con new, pero con un excedente. Va a seguir teniendo como el mismo tamaño,
Por ejemplo, va a seguir teniendo esos 5 elementos o la cantidad de elementos que tiene, pero va a tener este extra, estos n elementos de más, ¿no? Entonces, todo esto se puede decir que es el extra que nos va a permitir seguir agregando información. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando ya está lleno, creamos ese nuevo arreglo y con elementos extras o posiciones extras, pero lo que tenemos que hacer es respaldar la información de ese anterior que tenemos, pasarlo al nuevo. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a copiar a ese nuevo arreglo que tiene ese tamaño extra. Entonces, una vez respaldados, podemos decir que ya podemos eliminar este arreglo porque ya nos es insuficiente y ahora trabajar con este nuevo arreglo. Entonces ya podemos aquí seguir ingresando información. Cuando se llene, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a hacer como el algoritmo? Pues de nuevo va a crear otro arreglo mucho más grande donde vamos a copiar de nuevo toda la información a ese nuevo arreglo que posteriormente se va a eliminar y este va a ser el nuevo. Entonces vamos a ir como empezando a crear y a crear y a crear más espacio para nuestro proyecto, nuestro código, ¿no? Entonces, si nosotros no elimináramos estos anteriores o estos viejos arreglos, pues se van quedando ahí como basura, pues, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de estarlos liberando con delete, ¿no? Entonces, esto que les acabo de mostrar aquí con, estos, con estos dibujos es como el método que vamos a implementar que se llama, o se va a llamar expandir, ¿no? Entonces, vamos comenzando creando ese método. Ese método por default va a ser privado porque el usuario no puede mandar llamar expandir. ¿Quién puede llamar expandir? Únicamente la clase. Por eso lo estoy declarando ahí privado. ¿Cuánto se va a expandir? Pues voy a crear una variable que de igual manera va a ser privada y va a ser de tipo de size, ¿no? Entonces, esta variable se va a llamar nuevo tamaño o le podemos poner extra. Es la cantidad extra que vamos a crecer, ¿no? Entonces, por default lo defino en 5, que va a ir creciendo de 5 en 5, ¿no? Cada vez que se llene le vamos a agregar 5 posiciones más. Entonces, si nuestro arreglo comienza en 5 y se llenan esos 5, vamos a crear uno de 10. Se llenan esos 10 y vamos a crear uno de 15. ¿Okay? Entonces, este expandir lo que va a hacer es pues, crear un nuevo arreglo o un nuevo puntero. Entonces, ese nuevo va a ser igual a new y vamos a tener que reservar pues, un cierto tamaño. ¿Qué tamaño vamos a incrementar? Pues necesitamos conocer el tamaño actual. ¿Quién mantiene el tamaño actual? La clase arreglo tiene tam. ¿Cómo accedo a esos miembros o propiedades o métodos o variables de mi clase base? De la siguiente manera. El nombre de la clase base, como es un template, pues le tengo que poner el template y con los dos puntos accedo a los miembros. Entonces, el tamaño más ese extra va a ser el tamaño de mi nuevo arreglo. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pues copiar. Ya tengo mi arreglo. Ahora copio con un for. Tengo que copiar la información que tiene o la cantidad de elementos que tiene el arreglo que está guardado en la variable contador. Mi incremento sigue un incremento lineal de 1 a 1 y voy a copiar de mi arreglo o de mi puntero arreglo en la posición I. Esto se lo voy a copiar
a mi nuevo arreglo. Entonces accedo a una posición y esto se lo voy a asignar al nuevo arreglo, en la misma posición. ¿Okay? ¿Dónde está este arreglo? Este arreglo es una propiedad, o más bien es un miembro de la clase arreglo, que es este, que es el puntero que mantiene la dirección de memoria a ese arreglo, ¿no? Este for es lo que va a hacer copiar la información, como lo vemos, pues, se había puesto, copia la información hacia ese nuevo arreglo. Entonces, copiar la información hacia ese nuevo arreglo. Una vez que terminó el for de copiar, tenemos que eliminar este, porque ese elemento ya, o más bien ese arreglo ya no nos sirve porque ya está completamente lleno. El que nos sirve es este porque tiene estos campos extras, ¿no? Entonces, arreglo, su miembro arreglo, lo que tenemos que hacer, de hecho, es delete, primero delete, bórrate todo a donde está apuntando arreglo. Ya una vez que lo borró, volvemos a enlazar. Entonces ahora arreglo, que es un puntero que guarda una dirección de memoria, va a apuntar a ese nuevo arreglo que acabamos de definir previamente y del que le creamos un respaldo, donde copiamos los elementos del arreglo viejo, si lo vemos de esa manera, hacia el nuevo arreglo que tiene sus campos extras. Ya que lo reasignamos, pues cambió el tamaño, ¿no? Ya el tamaño de nuestro arreglo ya no es el que tenía previamente. Entonces, el tamaño ahora es igual al tamaño del nuevo arreglo. ¿Cuál es el tamaño del nuevo arreglo? Este que estamos definiendo aquí. Entonces, simplemente copio esto y lo pego por acá. Y ya, punto y coma. Eso es lo que va a ser el expandir. De hecho, puedo ponerle un mensaje para ahorita que hagamos las pruebas. Nomás que nos diga expandiendo a un espacio. ¿A cuánto me expandió? A lo que vale o lo que tiene guardado arreglo en su miembro tamaño, ¿no? Son punto y coma. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo que, bueno, me falta, estos son privados. De hecho, de una vez voy a utilizar ya la palabra private. Son privados. Y en público, pues obviamente es el constructor, ¿no? Entonces, lista, arreglo, el constructor. En este punto no reciba nada, pero quiero que inicialice el arreglo. Acuérdense que el arreglo lo tenemos que inicializar con un tamaño inicial. ¿Okay? En este caso quiero que sea de 5 y no va a ser, no va a implementarse nada. Ahí está, ¿no? Ok, entonces vamos haciendo pues una prueba, creando una instancia, un objeto de la clase lista arreglo de enteros y ver qué pasa cuando se llenan estos 5 elementos. ¿Okay? Entonces voy a crearme mi main.cpp. Entonces incluyo el IOString, sin namespace, cpd, y voy a incluir nuestra nueva clase, ¿no? Lista arreglo.hpp, nuestro main, entonces de una vez, punto y coma. Y voy a crear la instancia. Entonces, de la clase lista arreglo, que es un template también, quiero que sea de enteros, le voy a poner L arreglo. Entonces, vamos agregando elementos con un for.
simplemente para probar. Quiero que agregue 5 y el arreglo hereda esos métodos, ¿no? Entonces pushback ingresa el valor de in, punto y coma. Ok, entonces voy a compilar nada más para ver que no haya ningún error. Y voy a configurar de una vez, ¿no? Entonces tengo que ponerle que este siga el estándar. Gestión std igual al C++11. C++11. La coma. Compilo, no hubo ningún error. Voy a ejecutarlo, pero puedo ejecutar desde acá para que salga un poco más amplio. Entonces, punto diagonal, main, no hace nada. Entonces no hubo ningún error. ¿Qué pasa si quiero insertar 6 elementos? Se va a acceder de la cantidad de elementos que tiene y me va a tener que lanzar pues la excepción, ¿no? Ya está. Tronó el programa, o lo hicimos tronar porque lanzamos una excepción que se quedó de fuera de rango, out of range, y mandamos este mensaje de que está lleno, ¿no? Y eso está en el código, ¿no? Si nos vamos al pushback, igual en el push front también está. Pushback. Si está lleno, lanza la excepción y menciona, muestra este mensaje. Arreglo is full, que es lo que está aquí, ¿no? Arreglo is full. Pero en este caso, como ya va a ser un arreglo que va a crecer de manera dinámica, no me sirve esta función. No me sirve esta función de pushback que está aquí implementada. Y lo que tenemos que hacer es reimplementarlas, pero en la clase de lista arreglo, que es nuestra clase derivada. Entonces, tanto el pushback como el front, como el push front y el insert validan eso. Entonces, lo que voy a hacer es copiarme esos 3 métodos e irme a mi lista de arreglo y ahí reimplementarlos. ¿Ok? Entonces, ya los copié. ¿Qué va a pasar cuando yo llame el pushback? Cuando esté lleno, yo no quiero que lance una excepción, porque lo que quiero que haga es que se expanda, ¿no? Entonces voy a mandar llamar a expandir. Entonces llena mi arreglo y se expande con un nuevo arreglo con más espacio, ¿va? Pero como aquí yo estoy heredando, tengo que agregarle esta parte como para acceder a los atributos o miembros de mi clase base, ¿no? Entonces es la clase base y su método. ¿Okay? Entonces arreglo también está dentro de la clase base, contador también está dentro de la clase base. Entonces a esos les tengo que agregar ese código que está ahí, ¿no? Entonces en pushFront lo mismo, para saber si está lleno, ya no quiero que lance la excepción, sino que mande llamar al expandir. Entonces contador es parte de la clase base, entonces arreglo y el otro arreglo que está acá también son parte de la clase base y estos últimos que están aquí también. El insertar también valida si está lleno, pero no quiero que lance la excepción, sino que expanda. Entonces, expandir. Que utiliza un miembro de la clase base y estos también están aquí. Arreglo, este arreglo y este contador. ¿Okay? Entonces, hasta ahí, si lo vuelvo a correr, me muestra que se expandió a 10, porque ya inserté un sexto elemento. Entonces, si quiero insertar 100 elementos y cada 5 elementos
no cada 5, a lo mejor cada 6 elementos se expande, pues vamos a ver cuántas veces se va a estar expandiendo. Dejen compilar, no compilar. Ahí está, se expandió hasta 100. Entonces se expandió en este caso del 10, pasó al 15, después del 15 al 20 y así se fue, ¿no? ¿Dónde puedo modificar la expansión? Que también podría ser un parámetro que le podría mandar de manera externa, que está en esta variable privada, que es la de extra. Entonces, si quiero que se expanda, que agregue 50 elementos extra cada vez que se expanda, en vez de que se expanda cada 5, como lo está mostrando aquí, a lo mejor se va a expandir únicamente 2 veces. Entonces, si compilo de nuevo y lo ejecuto, vamos a ver que cuando llegó para insertar al elemento 56, se expandió. O más bien cuando quise insertar el elemento 6, se expandió para 55 elementos y hasta que no se llenaron esos 55 elementos y insertar el elemento 56, se expandió otros 55 elementos para tener 105 elementos. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos como manipular como la velocidad de expansión, si lo vemos de esa manera, que estamos teniendo frecuentemente inserciones en el arreglo, pues nos conviene tener un arreglo que se vaya expandiendo con una cantidad más grande, en vez de ser una pequeña. El caso más pequeño sería que se expanda de uno en uno, pero tendremos la desventaja que siempre que insertemos un elemento se va a estar expandiendo, y si recuerdan expandir, pues toma tiempo de procesamiento. ¿Por qué toma tiempo de procesamiento? Porque tenemos este for, que lo que hace es copiar la información hacia ese nuevo elemento. Entonces tenemos un arreglo de tamaño de 1.000.000 y insertamos un nuevo elemento, tendría que tener el tamaño de 1.000.001, ¿no? Para poder copiar la información. Tendría que copiar ese millón de elementos a ese nuevo arreglo de 1.000.001, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? Ok, entonces continuemos. Hasta aquí se puede decir que ya tenemos esa clase o esa estructura de datos que nos va a permitir insertar elementos de manera dinámica, que nunca se va a llenar, entre comillas, el nunca, hasta que se nos termine la memoria, ¿no? Pero ya vimos que el mismo sistema operativo gestiona la memoria como para tener memoria extra, que es la memoria virtual que guarda un disco. Entonces, ahora teniendo esto, que ya utilizamos la herencia de esta manera, ya implementamos nuestro arreglo dinámico que se expanda. Ahora vamos a utilizar estas dos clases con la intención de que ustedes en la actividad que les voy a dejar hoy, si recuerdan la actividad 10, que fue la de la semana pasada, crearon la clase videojuego que tiene un arreglo de jugadores, un arreglo de tamaño, en este caso fijo, ¿no? Que es un arreglo de este tipo, de la clase arreglo que definimos. Para esta actividad, ahora cada jugador va a tener una lista de arreglo, pero de civilizaciones. Cada jugador va a tener las civilizaciones que se agreguen, N civilizaciones, ¿no? ¿Por qué N? Porque la lista de arreglo no tiene un tamaño fijo, es un tamaño dinámico que crece en tiempo de ejecución. Entonces el ejemplo que vamos a realizar aquí es el que les comentaba. Vamos a hacer como si fuese un mundial donde tenemos selecciones y cada selección tiene una lista de jugadores. Entonces, en este mismo proyecto voy a crear la clase base, que es la de jugador, que hace referencia a la persona que mueve la bola, ¿no? La pelota. Entonces, el jugador, bueno, primero vamos a, si no está definido, jugador-hpp, ¿no? Entonces, define el jugador y
terminamos de definir en if. ¿Ok? Entonces el jugador va a ser como pues, nuestra clase más básica. Entonces, class, jugador. Pongo el puntito aquí de una vez. Y como atributos privados va a tener los siguientes. Obviamente el nombre del jugador. Va a tener la cantidad de goles que es el jugador. O más bien primero el número. Un número de la playera. Y la cantidad de goles que ha metido. Goles, ¿no? La cantidad de goles, ¿no? Entonces aquí el string no existe. Entonces voy a incluir la clase string para no incluir todo lo del IOString. Y using space std. Entonces ahí está como mi pequeña definición. El jugador va a tener nombre, número de playera y los goles que ha metido. No nos vamos a meter tanto ahí, también han metido autogoles, ¿no? Entonces únicamente con la variable goles, ¿no? Entonces public va a ser obviamente el constructor básico, que en este caso pues, no va a hacer nada. Y vamos a tener el constructor parametrizado, que va a recibir el string, constante y referencia. También va a recibir como size_team el número playera. Y por último, otro size_team para los goles, ¿no? Entonces voy a darle enter como para que quede ahí en una misma como columna, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la implementación? Pues le va a asignar, ¿no? Entonces, el jugador, con 2 puntos, accedemos a sus atributos, el nombre que está recibiendo, de igual manera, jugador, de hecho me lo puedo copiar, únicamente sobreescribir, ¿no? Entonces, número de la playera, y de igual manera le puedo copiar para que este sea el de los goles. Ok, ya está. Este es el constructor parametrizado. Faltan los setters y getters. Entonces, setter and getter son los que van a estar aquí abajo. Entonces, void set nombre. Como es un set, pues va a tener que recibir el nombre. Voy a poner value, lo que va a recibir. Que va a implementar, entonces nombre va a ser igual a lo que recibe en value. El getter retorna un string. Que va a retornar lo que tiene la variable nombre. Void set número de playera. Recibe el size_team como value. El número de playera es igual a ese value. Punto y coma. Extra. El get size_team, get número playera, no recibe nada, pero si retorna el número de la playera. Punto y coma. Por último, voy get goles, no, set goles.
string, value, goles es igual al value que estamos recibiendo ahí. Y retorna, este es get goles. Entonces, get goles. Lo que tiene la variable goles. Ahí están sus getter y setters, ¿no? Y básicamente con eso es más que suficiente como para definir y utilizar y manipular o manipular un objeto de la clase jugador. Ya tengo el jugador. Ahora que viene, pues la selección. La selección es un administrador de jugadores. Entonces, si no está definido, selección-hpp, voy a definirlo, ¿no? Voy a definir esto de acá arriba. Acá. Le ponemos un end. Entonces, aquí vamos a incluir jugador y vamos a incluir también nuestra nueva clase heredada de arreglo que se llama lista arreglo.hpp. Entonces, class, selección como atributo privado, ¿qué va a tener? Pues va a tener una lista arreglo de jugador. Esto van a ser los jugadores o el nombre del objeto, la lista de jugadores como atributo pues, privado, ¿no? ¿Qué otro atributo tiene la selección? Pues tiene, ¿qué nombre tiene la selección? ¿No? El nombre es pues cada país, ¿no? Entonces, public, el constructor, la selección. Si queremos un constructor vacío, pues lo podemos definir así, ¿no? Entonces, selección, podemos crear uno enviándole el nombre de la selección. Entonces, y aquí mismo pues lo podemos inicializar con 2 puntos. El nombre es el nombre que se está pues, recibiendo y en su implementación no va a tener nada. Si quisiéramos modificarle el nombre, obtener el nombre, pues aquí vienen el getter y el setter, ¿no? Entonces, void, set nombre a la selección, pues const string value es asignarle el nombre de acuerdo al value que se está recibiendo. El getter le regresa un string, que es obtener el nombre de la selección. Lo que tiene almacenado nombre. Ahí está. ¿No? Y como selección administra en una lista, en un arreglo lista, de la misma manera, jugadores, pues voy a necesitar agregar al inicio. ¿Qué va a hacer agregar? Pues va a agregar ese jugador que voy a recibir en J utilizando un método de la clase jugador. De la clase lista arreglo, perdón. ¿Qué método? Pues ahí tiene un push back. De hecho, agregar inicio es push from J. J que es el jugador. Entonces, este mismo lo puedo repetir hacia abajo. Estoy aquí. Este es agregar al final.
recibe igual un jugador, pero no es push from. Agregar al final es pushback. Okay. Mis métodos para insertar información. ¿Cómo saco información? Si realmente no quiero en este punto sacar información individualmente, sino hacer un método que me devuelva como la tabla de jugadores que hay en esa selección, vamos a crear un método que se llama el toString, el cual este toString va a regresar un string. Vamos a construir dentro un string con la información de los jugadores, ¿no? Para eso vamos a utilizar una nueva clase que se llama, ya la incluyo, esa nueva clase se llama sString, la cual la primera S hace referencia a string y lo demás es string. Tratar como un string como si fuera un flujo de entrada, como si fuera un CIN o un COUT. Entonces vamos a poder utilizar lo que hemos utilizado para imprimir como formato tabla, que es el IOManip. Entonces creamos como ese flujo y después lo convertimos a un string por medio de esta clase. Entonces ese string contiene la siguiente clase, string, string. Y ese va a ser el nombre de mi instancia, SS. Entonces aquí, SS lo vamos a colocar que la indentación sea hacia la izquierda, ¿no? Y después vamos a imprimir o vamos a reservar espacio, 10 espacios, para mostrar el nombre del jugador. Y así también lo voy a repetir esta misma línea para los goles, ¿no? Entonces, déjenme modificar aquí algo en mi teclado para copiar. Se lo copio, ¿no? Ok, ya está. Entonces, necesito otra vez esto. Entonces, el ZW, para que ahora va a ser para el número de la playera. Y después va a ser para los goles. Y por último, habíamos puesto, siempre le ponemos un salto de línea, y el punto y coma. Imagínense que esto es un seout como lo hemos utilizado. Y acá adentro pues va a haber el for. Y va a haber el for que va a ir sacando cada jugador. Entonces, jugadores, que es nuestra lista de jugadores, tiene el método size, que nos indica cuántos jugadores tenemos. Y aquí en código pues vamos a utilizar esto mismo. Nada más que aquí en vez de nombre, va a ser jugadores. O lo podemos hacer más simple para no utilizar jugadores. Podemos sacar un jugador que va a ser una referencia, que va a ser J, y que la vamos a sacar de jugadores en su posición I. Entonces ya con esto podemos jugar con J en vez de estar jugando con jugadores en su posición I. J.getNombre. Este va a ser J.getNúmero de playera. Se me olvidó playera, ponerle la A. Get. Los goles anotados, ¿no? Entonces, al final del for, tengo que retornar un string, porque así lo define acá. Entonces, este método, o esta clase más bien, string, tiene un método para convertir ese flujo en un string, para poderlo imprimir con un seout fuera de esa clase, ¿no? Entonces,
Hasta ese punto, selección en ningún momento está utilizando un seud. Simplemente lo que hace es como, la palabra como más acertada sería serializar. Estamos serializando un objeto de serialización en un string. Van sacando la información que tiene esta clase para poder ser mostrada o deserializada, sería el caso, con un cout. ¿Ok? Entonces, por ahora creo que ya es todo con lo que podemos probar. Podemos agregar y podemos mostrar las selecciones, no más bien los jugadores, todavía no hacemos selecciones, que tiene una selección. ¿Verdad? Una selección va a guardar estos jugadores que van a estar ahí pateando la pelota, ¿no? Entonces en el main, voy a comentarme esto con Control KC, lo voy a dejar más abajo. Voy a crear una lista de arreglo, que es un arreglo dinámico, pero de selección. Y este va a ser mi mundial. ¿Qué me falta importar aquí? En vez de importar lista arreglo, voy a importar selección. Entonces, el mundial, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener, de hecho, esto no va a ser una lista, este va a ser el arreglo con el que ya tenemos. Pero ese arreglo lo vamos a declarar de tamaño 4. Porque eh, cada grupo del mundial pues es de 4 selecciones, ¿no? Ya después de ahí van avanzando, ¿no? Entonces voy a crear como un grupo donde voy a agregar 4 selecciones, ¿no? Ese va a ser como el ejemplo. Entonces, este arreglo, si lo pongo un poco como con dibujos, es un arreglo pues de 4 posiciones, ¿no? 1, 2, 3. Y en cada una de ellas está una selección. ¿No? Y cada selección tiene un arreglo o una lista de arreglo con jugadores. ¿Cuántos va a tener? N cantidad, porque esa lista de arreglo es dinámica. Entonces, cada una de estas, cada selección, va a tener su lista de jugadores. ¿Ok? Y cada una de ellas es independiente de la otra lista. Entonces, tenemos este arreglo, que es estático, por así decirlo, y tenemos estas listas que son dinámicas. Podemos agregarles y agregarles y agregarles jugadores. ¿Ok? Entonces, todo esto, a todo este conjunto de estructuras de datos, si lo queremos ver así, pues es el mundial. O es un grupo de un mundial, si lo vemos de esa manera, porque podemos crear ahora diferentes grupos. Si este es un grupo, puedo crear otro arreglo con n cantidad de grupos y así irme subiendo y podemos decir que pues acá puedo tener el grupo B que va a tener otro arreglo de 4 elementos o de 4 selecciones y cada selección va a tener su subconjunto de jugadores. ¿Ok? Y ahora sí puedo llamarle a todo este conjunto pues el mundial, ¿no? Un mundial que tiene grupos y cada grupo tiene un conjunto de selecciones y cada selección tiene una lista de jugadores, ¿no? Entonces estamos ya empezando a anidar estructuras de datos. Y así nos la vamos a llevar, que la van a llevar ustedes pues en su proyecto, ¿no? Por ahora lo que hemos hecho es únicamente manipular con un menú, pues una estructura de datos. Ahora lo que vamos a hacer es manipular 2 estructuras de datos con 2 menús diferentes. Entonces el primer menú va a ser para manipular selecciones, que es agregar las selecciones en ese arreglo y ya que tengamos esa manipulación, vamos a crear como el submenú para manipular ahora a los jugadores de cada una de estas selecciones. ¿Cómo las vamos a manipular? Por punteros. Con el ampersand podemos sacar la dirección de memoria de donde está esa selección para poderle agregar sus respectivos jugadores. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con esto?
Entonces, ya tengo mi mundial, que no es un mundial, sino más bien es un grupo del mundial. Y lo que voy a hacer es crear ese menú para controlar este grupo de selecciones. ¿Ok? Entonces, ese menú lo voy a hacer independiente. Se va a llamar menú para manipular selección. ¿No? Entonces, menú.hpp. Entonces, ese menú, igual, vamos a ponerle estas banderas de que si no está definido, selección, bajo hpp, pues lo vamos a definir. Entonces, define, esto que está aquí, y termina esa región, ¿no? Entonces, aquí voy, menú, selección es el nombre de mi función, aquí es una función. Esta función que va a recibir un arreglo de selección. Aquí faltó la N, por eso me parece como sombreado. Si no está definido, define, ¿no? Y esta va a ser una referencia. Y este va a ser el grupo. Un grupo del mundial, ¿no? Teniendo en cuenta como esa idea. Aquí no existe arreglo ni selección. Entonces creo que únicamente con importar o incluir, include, con incluir selección, se incluye tanto lista arreglo como arreglo. Entonces, ¿cómo utilizaría este menú selección? Pues desde el main incluyo ese nuevo archivo que creé, que se llama menú-selección. Aquí mando a llamar menú, selección, y le mando el grupo. ¿Okay? Entonces, este grupo está definido aquí, no se manda como copia. ¿Por qué sé que no se manda como copia? Porque acá tiene el ampersand. Y se observan, no es constante. Entonces, si le quito el constante y con la referencia me permite modificar lo que hay dentro de esta variable o de este objeto, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto? Pues de que en el main dejo mi código más limpio, ¿no? Únicamente voy separando esas partes del menú, ¿no? Entonces, como va a ser un menú, pues voy a definir una opción y voy a definir mi while, que va a correr infinitamente hasta que yo le dé salir. Entonces, aquí va a estar mis opciones, ¿no? ¿Qué opciones voy a tener? La opción 1 va a ser agregar selección. La opción 2, que va a ser mostrar qué selecciones tengo, y este mostrar me va a servir para mostrar como si fuese un submenú que ahorita vamos a hacer y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Entonces, en L y la opción 0, que va a ser la de salir. Voy a agregar aquí un mensaje, para no dejarlo tan seco el menú, mandarle al usuario que elige una opción. Dos puntos. Este es un salto de línea y voy a leer la opción que el usuario escriba con sein y voy a necesitar un punto ignore. Punto ignore. Ahí está, esos menús que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, vienen las condiciones. Si la opción es igual a 1, voy a hacer algo, ¿no? Que es agregar. Si la opción es igual a 2, también voy a hacer algo, ¿no? Else if
Si la opción es igual a 0, aquí de una vez lo pongo, terminamos el programa o la ejecución de ese menú, ¿no? ¿Qué va a haber en la opción 0? En la opción 0 es agregar una selección. Entonces, creamos nuestra selección, creamos donde se va a guardar la variable el nombre y mostramos mensaje. Nombre de la selección, dos puntos, leemos con readline, que es el que nos permite poner espacios, guardamos el nombre, ya guardado, a la selección le ponemos ese nombre, punto y coma, y a nuestro grupo agregamos, ¿no es cierto? Es pushback, agregamos esa selección, punto y coma. ¿Qué es grupo? Grupo es la referencia que estoy recibiendo de manera externa y que es un arreglo de selecciones. ¿Okay? Opción 2, que es mostrar las selecciones que tenemos en el grupo donde hay, al menos debe de haber, pues creo que son de cuatro selecciones. Entonces, va de la siguiente manera. ¿Qué vamos a necesitar? Pues validar. De hecho, acá nos faltó validar la selección porque no podemos agregar más de 4, que es la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo siguiente, antes de definir esto, validar. Si el grupo ya está lleno, ¿qué puedo hacer? Pues obviamente voy a mandar un mensaje para decirle al usuario que el grupo ya está completo. Ya no puedo seguir agregando más, a menos que modifique, ¿no? O elimine alguna selección. Y como está lleno, le voy a decir que continúe. Este continue lo que va a hacer es no seguir la estructura del código, sino se puede decir que es como el caso contrario del break. En vez de romper el ciclo, lo que va a hacer es regresarse otra vez al while, al inicio del ciclo, para poderme otra vez mostrar el menú. ¿Okay? Entonces, para eso me sirve el continuo, para que se regrese otra vez a hacer la iteración desde el inicio. Entonces, si no está lleno, pues no entra esta condición y pide el nombre de la civilización y lo agrega. Si está lleno ya el grupo, me muestra el mensaje y vuelve otra vez al menú principal. O vuelve otra vez a iterar. La opción 2, que es mostrar, podemos validar. Si el grupo está vacío, punto empty, podemos mandar mensaje, cout, y decirle el grupo no tiene selecciones. Y de la misma manera, como no tiene selecciones, regresa de nuevo al menú, o al iterador, o al while, o al for, o al do while, dependiendo en qué iterador estemos usando. Si no está vacío, quiere decir que hay un conjunto de pues, selecciones, ¿no? Entonces, con un for, sacamos de cada grupo, punto size, va a iterar y vamos a sacar una selección. Entonces aquí voy a sacar una selección que voy a guardar en ese. Entonces grupo, exposición y voy a imprimir
el nombre de cada selección. Entonces, s.getNombre y salto de línea, punto y coma. Ok, entonces hasta ahí podemos probar tanto que se estén agregando las civilizaciones como que se estén mostrando. Si hay dudas o preguntas, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿no? Entonces me voy a regresar al main. Mejor desde la línea de comandos compilo. Entonces G++, compila todos los... Creo que puedo compilar .cpp con el estándar std igual a C++11 y el archivo de salida quiero que se llame main. Entonces que hay un error, que me falta un punto y coma en el cpp selección.h. Por acá me falta un punto y coma, no sé dónde, al final de la clase para cerrarla. Entonces vuelvo a compilar, compiló sin problemas, ejecuto el main. Ya está, se está mandando a llamar el menú selección. Si le doy en la opción 2, que es la de mostrar selecciones, tendrá que entrar a esa condición que tenemos acá, ¿no? Está el menú selección, que si está vacío, pues me va a mostrar este mensaje y va a mostrarme de nuevo el menú. Entonces, opción 2, enter. Ya está, el grupo no tiene selecciones y regresó de nuevo al menú. Entonces voy a agregar 4 selecciones, ¿no? México, de hecho los que están en el grupo de México, Polonia, Arabia Saudita, por último, Argentina. Los voy a mostrar con la opción 2 y los tenemos. Aquí están las selecciones que están en ese grupo que estamos definiendo, ¿no? Si quiero agregar otra selección, por ejemplo, Estados Unidos, me va a mostrar el mensaje de que el grupo ya está completo, porque ya está full, ¿no? Ya tiene sus 4 selecciones, ya no puedo seguir agregando. Si le doy la opción 2 de mostrar, pues ahí lo tenemos, siguen estando esas 4 selecciones. ¿Qué sigue? Cada una de estas selecciones se va a convertir en una opción. México va a ser la opción 1, así con paréntesis, Polonia va a ser la opción 2, Arabia Saudita va a ser la opción 3, Argentina va a ser la opción 4 y la opción 0 va a ser para salir de ese menú. ¿Ok? Entonces, este se va a convertir en un submenú para yo elegir en qué selección quiero agregar jugadores. ¿Ok? Entonces, prácticamente lo que sigue ahorita, dejen salir de aquí, es modificar cuando se imprima el nombre, justo antes me imprima como la opción. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues voy a crear un contador que va a comenzar en 0 y únicamente aquí le voy a poner, ok, muestra la información que tiene el contador más 1. ¿Por qué más 1? Porque quiero que comiences desde la opción 1. ¿Ok? Después, imprime un paréntesis, como si fuera de opción, con un espacio, y después imprime el nombre de la selección. Después de haber hecho eso, incrementa el contador en 1. Ya que termina el for, voy a incluir la opción 0, que es la de salir en L. ¿Okay? Entonces voy a compilar esto como para que vean la idea. Y voy a agregar 2 selecciones nada más. México y Polonia. Muestro a selecciones y ahí lo tenemos. Ya estamos viendo como si fuese un menú también, ¿no? Si agrego otra selección, Argentina, y doy a mostrar, Argentina va a ser la opción 3, ¿no? Agrego otra opción, Arabia Saudita, le doy a mostrar, y Arabia Saudita va a ser la opción 4. Entonces,
La opción 0 es salir y me falta mostrar como un mensaje para decirle al usuario, elige una opción, ¿no? Entonces el mensaje es, elige una opción, dos puntos, esto nos lleva a salto de línea, pero tengo que elegir qué opción el usuario está seleccionando, ¿no? Entonces necesitamos una variable, que aquí la voy a declarar como sizeT, para la opción de selección. Entonces voy a leer la selección, la opción más bien, y de una vez aquí voy a utilizar el sign.ignore. Se va a esperar a que lea una opción y puedo mandarle un mensaje al usuario, o más bien tengo que validar, ¿no? Entonces, aquí es punto y coma. Dependiendo de la opción que elija el usuario, voy a sacar la selección. Pero si el usuario escribió la opción 0, quiere decir que no eligió ninguna opción y que se quiere salir de ese menú. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Que vuelva otra vez al inicio del ciclo. Continue. Otra condición. Si la opción seleccionada es mayor o igual, o más bien es mayor a la cantidad de selecciones que tengo, porque recuerden, cada selección es una opción, y las selecciones comienzan, o las opciones comienzan en una selección, en uno más bien, por eso es que no le pongo mayor o igual. También vamos a mostrar un mensaje en el que vamos a decir que la opción no es válida. Opción no válida. Salto de línea y volvemos a repetir el menú, o que regrese al inicio del ciclo, con continue. Si no es ninguna de esas opciones, quiere decir que está dentro del rango de opciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a sacar la selección que el usuario eligió, y aquí necesito que sea un puntero. Ok, entonces, de mi grupo de selecciones, saca la selección que está en la posición que el usuario eligió, -1. Córrense, porque cada selección es una opción, pero con el contador que comienza en 0, lo estamos utilizando un +1. Por eso lo tenemos que restar. Entonces, ¿por qué necesito que sea un puntero? Porque necesito realmente la selección que está en esta dirección de memoria para poderle agregar los jugadores, ¿no? Y ahora sí, poderle aquí mandar el mensaje al usuario para decirle que la selección que eligió. Entonces, selección elegida, dos puntos, es la que tiene selección. Entonces, ese es un puntero en este punto, y para acceder a la información es con la flechita. Entonces, get nombre, punto y coma, no es cierto, es en L, punto y coma. Déjenme ver qué me dice aquí. Ok, que no puedo convertirlo porque es un puntero y que necesito el ampersand para que me regrese a la dirección de memoria y pueda hacer un puntero. Entonces, hasta aquí podría probar. De hecho, podemos probarlo. Dejen compilar de nuevo. Voy a agregar dos selecciones, la de México, Argentina, y cada una de ellas es una opción, ¿no? México está en la posición 0 y Argentina está en la posición 2. Es por eso que utilizamos la opción que el usuario elige
la opción de selección -1. Porque si yo escribo 1, le tengo que restar ese 1 para que me dé 0 y poder acceder a esa selección que está en esa posición, ¿no? Entonces voy a elegir la opción 2 y me debe de imprimir, elegiste la selección Argentina, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Selección elegida, Argentina. Entonces cuando suceda eso, tengo que mostrar el menú para agregar jugadores a la selección de Argentina, ¿no? Voy a salirme para crear en código ahora el submenú, ese que requiero para jugadores. Entonces voy a hacerlo de la misma manera. Menú, guión bajo, para agregar jugadores. Y hacemos lo mismo, ¿no? Si no está definido, habrá que definir menú, guión bajo, jugador, guión bajo, pp. Y definimos aquí esto y cerramos con el en if. ¿Okay? Entonces aquí voy a recibir una selección, entonces tengo que incluir selección.hpp y voy a declarar mi menú de jugador. ¿Qué va a recibir? Pues va a recibir un puntero de selección para poder modificar exactamente la selección que está en esa posición o en ese arreglo en específico. Si no recibo un puntero, si lo dejo sin puntero, estoy recibiendo una copia y la copia al final del menú de jugador va a desaparecer, ¿verdad? Porque sería como una variable global. Entonces, con el puntero estoy accediendo a la selección en esa dirección de memoria en específico, ¿no? Entonces, como también va a ser un menú, pues necesito una opción y necesito un while que va a correr infinitamente hasta que yo lo truene. Y voy a definir mi conjunto pues, de opciones, ¿no? ¿Qué opciones va a tener? Pues aquí va a tener varias, ¿no? Entonces, layout. Opción 1 va a ser agregar jugador. L punto y coma. La opción 2 va a ser mostrar los jugadores que tiene esa selección. Y ahora por último, únicamente la opción 0, que es la de salir. Leemos la opción. No, vamos poniendo un mensaje que diga únicamente opción. Esto es un salto de línea. Same, leemos la opción. MP. Aquí vamos a necesitar un same.ignore. Ya viene mi conjunto de opciones, ¿no? Otra vez los if. Pues de acuerdo a una opción, la opción 1, vamos a hacer algo. Para el if, con la opción 2, vamos a hacer algo también. Y por último, el que truena ese menú es la opción 0. El break. Entonces, primera opción. Opción 1 es agregar jugador. Necesitamos obtener la información del jugador, que lo que voy a hacer es crear una función. Una función que me retorne un jugador y se va a llamar leer jugador.
Sería leer la información del jugador. No recibe nada, simplemente hay que implementar. Entonces creamos el jugador, J, y voy a crear una variable temporal que me va a ayudar a leer la información que hay, ¿no? Entonces, out, el nombre del jugador, nombre dos puntos, punto y coma, aquí mismo, en esa misma línea, getLine, same, leo en temporal, punto y coma, y aquí mismo asigno en esta misma línea, nombre y temporal que acabo de leer, punto y coma. La siguiente es el número de la playera, punto y coma, leemos el número de la playera. Recuerden que todo lo que se lee desde la terminal termina siendo caracteres, un string. Leemos, pero set número de playera recibe un size Entonces tengo que convertir con stall, si recuerdan, ese string que acabo de leer, ¿no? Entonces, para tenerlo así en una sola línea, de esta manera. Entonces, por último, los goles que ha metido ese jugador, punto y coma, getLine, sin mi variable temporal, y antes de insertar los goles, convierto de string a long, que es un size. Al último, retorno J, que es el jugador que se llenó con la información que estamos leyendo aquí en el getLine, y obviamente estamos convirtiendo ese string en un long, que es un size, ¿va? Ok, ya tengo esa función para leer un jugador. Entonces, en la opción 1, mi entidad o mi objeto selección, que está en S, que es la S que está aquí, y que es un puntero, para poder yo insertar información, utilizamos la flecha y tiene el método agregar final o agregar inicio. Yo voy a utilizar aquí agregar final. ¿Y qué recibe agregar final? Recibe un jugador. ¿De dónde puedo obtener un jugador? Pues del método leer jugador. ¿Ok? Ya está. En una simple línea agregamos y estamos leyendo la información del jugador. ¿Qué va a ser la opción 2? Pues va a mostrar los jugadores que tiene ese grupo. Entonces, la selección tiene un método que se llama toString, que lo que hace es regresarme un string con la información, ¿no? Entonces, ese string lo puedo imprimir con cell. Les había mencionado que hagan de cuenta que toString lo que hace es serializar la información y ya con el SEO estamos deserializando esa información para que se pueda imprimir como un string esa tabla que estamos construyendo. Creo que hasta aquí podemos probar nuestro menú jugador que recibe un puntero de selección. ¿De dónde lo va a recibir? Lo va a recibir del menú selección cuando elijamos una selección de alguna posición que hayamos elegido, ¿no? Entonces, aquí me falta, déjenlo para no moverme, es el mismo código, simplemente aquí voy a importar o incluir menú jugador y ya lo puedo utilizar acá, ¿no? Entonces, menú jugador que recibe un puntero de selección que ya tengo en ese y punto y coma. Ok, entonces ahora sí, podemos probar ese submenú para agregar jugadores, ¿no? Entonces voy a compilar
Voy a correr y voy a agregar dos selecciones de México y Polonia. Cada una de ellas se convierte en una opción, como está aquí, y quiero elegir la opción 1 para meterme a ese submenú y agregar jugadores, ¿no? Entonces me dice, la selección elegida fue México y me aparece submenú para agregar jugadores, ¿no? Entonces, quiero agregar un jugador. Me voy a agregar con mi nombre, Michelle, número 23, goles, ninguno. Se lo doy a mostrar, pues me va a mostrar en formato tabla ese jugador que acabo de agregar, ¿no? Otra vez, agregar un jugador, Dávalos, número de los 43 estudiantes, y ya está metido 4 goles. Opción 2, mostrar jugadores, y ahí tenemos la tabla de jugadores que tiene la selección México, ¿no? Voy a salir de este menú y este salir va a retornarme al menú de selecciones. ¿Ok? Si le doy en mostrar, están las dos selecciones que tengo hasta ahora, ¿no? Puedo agregar otra. No, dije una opción, puedo salir y agregar ahora Argentina, mostrar selección y ya tengo esa nueva selección con una nueva opción. Pero quiero agregarle a Polonia un jugador. Entonces elijo la opción 2, agrego un jugador y este va a ser Boites, el número 23, y está metido un gol. Muestro los jugadores de Polonia, ya está su jugador. ¿Okay? Si me regreso al menú de selecciones, le doy en mostrar selección, elijo la opción 1 para México y voy a seguir teniendo los jugadores en esa selección. ¿Ok? Esto es muy importante porque a veces al no utilizar los punteros o referencias, estamos creando copias y si no estuviera utilizando referencias o punteros, se estuvieran creando selecciones como copias y jugadores como copias. Entonces, al salir de esos menús o al salir de esas funciones, esos jugadores desaparecen, ¿va? Porque necesito realmente la referencia o la dirección de memoria en donde está realmente en la memoria esa selección, ¿no? Entonces ya no quiero agregar aquí yo jugador, simplemente quiero ver ahora los jugadores de Argentina, que en este caso pues no debería haber ninguno. Entonces Argentina, mostrar jugadores, pues no me muestra nada más que el puro encabezado. Va, salir y salir. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas hasta aquí con esto? ¿Qué más puedo hacer en selección? Pues obviamente en selección tiene todas las propiedades que tiene la regla, tanto como para eliminar como para ordenar. Entonces, ¿cómo puedo ordenar o mandar llamar a ordenar los jugadores? Lo voy a hacer acá. Entonces, aquí están, o van a estar los ordenar. Entonces, tengo que crear como ese método que me va a permitir mandarlo llamar desde el menú. Entonces, ordenar por nombre, no recibe nada, pero en su implementación, lo que va a ver es que vamos a mandar llamar el método sort. ¿Y qué recibe el método sort? Si recuerdan que lo que hicimos la semana pasada, voy a poner aquí, recibe una función lambda para decirle por qué atributo va a ordenar ese método sort que tenemos ahí, que fue el método burbuja, ¿no? Entonces aquí mismo, dentro de esos parámetros, puedo definir mi función lambda de la siguiente manera, ¿no? Entonces, córrense la función lambda, comienza con corchetes, después los paréntesis, que son los argumentos de la función, y entre las llaves está la implementación, lo que va a hacer, ¿no? En los corchetes por ahora no va a haber nada, pero en los parámetros sí va a haber algo, que es los jugadores que se van a estar como comparando. Y estos deben de ser, o van a ser referencias. Entonces tengo el jugador 1 y el jugador J2, ¿no? Son los que se reciben como argumentos y dentro de la implementación
es donde va a estar la comparación. Entonces, como es una comparación, pues va a regresar un valor booleano donde se va a comparar el nombre del jugador uno si es mayor al nombre del jugador 2. El nombre y punto y coma. Entonces, esto lo puedo bajar como para que quede la continuación de acá y quede todo en una sola línea. ¿Qué me faltó aquí? El punto y coma. Ya está. Entonces, ¿qué sigue? Pues probar esto, ordenar nombre, ¿no? ¿Dónde lo podemos probar? En el menú de jugador, la opción 3, ordenar por nombre, en L punto y coma. Entonces voy a pasar a la opción 3. ¿Y qué va a haber dentro de la opción 3? Pues únicamente mandar llamar, ordenar nombre, para que los ordene. ¿Ok? Si quisiera otro ordenar, pues tendría que irme a selección. Bien puedo copiarme como la estructura esta, está aquí, que sea ordenar por goles, ¿no? Se reciben ambos jugadores, pero ahora el parámetro es por goles. Se ordenen por goles, ¿no? Entonces, la opción 4, opción 4 vas a ordenar por goles. Entonces, esta opción, puedo repetirla acá. La opción 4, mandar llamar, ordenar por goles. Y vamos probando. Entonces, por acá para compilar, un par de errores. Jugados. Jugador. Corro el main. Voy a agregar una selección. México. Agregar jugador. Lo mismo. Está metido 5 goles. Por último, este jugador número 0 y goles 0. Los muestro. Ya está, ¿no? Voy a mandar la opción 3, que es ordenar por nombre. Se debieron de haber ordenado por nombre. Los muestro. Y ahí están ordenados de manera ascendente por nombre, ¿no? Voy a ordenar por goles. Entonces, este uno pues debería aparecer acá, pues, de manera ascendente. Entonces, opción 4, ordenar por goles, mostrar jugadores. Ahí lo tenemos de manera ascendente, pero por medio de goles. ¿Dudas, preguntas con esto que acabamos de hacer? Ok, si no hay dudas o preguntas, les voy a publicar su actividad para explicárselas ahorita, ya que terminé de publicar. ¿Ok? Entonces, dejen de regreso.
Ya está publicada su actividad y rápidamente les voy a explicar un poco de lo que tienen que hacer, ¿no? La actividad se entrega para que cuente al 100% el antes o el mismo 7 de mayo. ¿Qué objetivo tiene? Hacer uso de esta estructura de datos que acabamos de hacer o esta clase que acabamos de hacer que se llama lista regla. Acuérdense, lista regla lo que hace es ya manipular memoria de manera pues dinámica porque se va expandiendo en tiempo de ejecución. Entonces esta la van a integrar, por así decirlo, a la actividad 10 de arreglo de jugadores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones? De agregar a la actividad 10 lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Primero, crear la clase civilización. La clase civilización, por ahora, va a tener obviamente el nombre de la civilización y posición en X y en Y. ¿Qué es posición en X y en Y? Es como si estuvieran dentro de una matriz o dentro de un mapa ubicado ahí con X y Y o con las coordenadas X y Y, ¿no? Hay que crear los métodos de acceso, que son los getter y setters, para ponerle nombre y ubicación X y. Ya que tengan su clase civilización, se van a ir a la clase jugador, van a modificarla para agregarle un objeto de tipo lista arreglo civilización. Entonces ahora el jugador va a tener una lista de civilizaciones. ¿Ok? Cada civilización pues obviamente tiene su nombre y tiene su posición o sus coordenadas, ¿no? Entonces aquí viene, dice ahora cada jugador tendrá un conjunto de civilizaciones en las cuales se agregarán aldeanos posteriormente. ¿Ok? Entonces, ya que en la siguiente, ya de regreso a vacaciones, ya que veamos otras estructuras de datos, la civilización que van a implementar, que únicamente tiene tres atributos, nombre, posición X y posición Y, después va a tener una lista, una pila, una cola, dependiendo qué estructura de datos veamos regresando de vacaciones, donde se van a guardar los aldeanos, ¿no? Entonces ya vamos a empezar a tener, como les comentaba, estructuras de datos anidadas. ¿Okay? Tenemos un arreglo de jugadores o tiene un arreglo de jugadores. Cada jugador tiene una lista o un conjunto de civilizaciones. Cada civilización va a empezar a tener un conjunto de aldeanos. Entonces, si lo vemos un poco gráficamente, ustedes tienen su videogame, por así decirlo, y y el videojuego tiene un arreglo de jugadores, ¿no? Aquí tienen un arreglo de jugadores. Y cada jugador va a tener un arreglo de civilizaciones, ¿no? Cada jugador, esto también es un arreglo, va a tener un arreglo de civilizaciones. Hasta este punto se puede decir que es la actividad 11. ¿Okay? ¿Qué va a venir después? Que cada civilización, en este caso también es un conjunto de civilizaciones, una lista, va a tener otra lista, pero de aldeanos. ¿Okay? Entonces esta civilización también tiene otra lista de aldeanos, igual que esta, y esta también que le pertenece a otro jugador y le pertenece a otra civilización, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que se está empezando a armar como si fuese pues un árbol, ¿no? De datos. ¿Va? Entonces esto se empieza a poner un poco más complejo cada vez con cada actividad, ¿no? Entonces, como para que no se vayan atrasando, porque manipular ya más información, pues se vuelve un poco más ahí complicado de estar manipulando todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor la civilización también tiene aldeanos, pero puede tener, no sé, a lo mejor tienen otra lista, pero de guerreros, ¿no? Entonces, este árbol empieza a irse por varios lados, ¿no? Entonces, es como la idea de lo que se va a empezar a construir con las estructuras de datos que quedan pendientes por ver, que vamos a ver después de regreso de vacaciones, ¿no? Entonces, la clase civilización, o más bien en la clase jugador, que es clase jugador, van a agregar los métodos para agregar una civilización al inicio, al final o insertarla en una posición válida. ¿Ok? ¿Qué más van a hacer?
esto no va, lo acabo de eliminar ahorita. Mostrar la primera civilización, la última civilización, que es con el front y con el back. Ordenar las civilizaciones, ya sea por nombre o por posición XY. Eliminar la civilización por nombre, escriben el nombre de la civilización y debe ser eliminada, si es que existe, ¿no? Y obviamente, pues los buscar. Prácticamente son los mismos métodos que se tienen que implementar, pero para el jugador, en vez de buscar o eliminar jugadores, ahora por cada jugador van a eliminar, van a agregar, van a ordenar, van a buscar civilizaciones por jugador. ¿Okay? Que es lo mismo que acabo de hacer ahorita. Estamos buscando, no lo hice, pues más bien agregué, ordené y mostré jugadores de, una de un equipo de fútbol. ¿Dónde está el equipo de fútbol? Está en un grupo donde únicamente puede haber 4 selecciones, ¿no? Es un poco lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Además, ya tienen un menú. Si ya empezaron a hacer la actividad 10, ya tienen un menú para agregar esos jugadores que van a jugar ese videojuego. Pero van a necesitar un submenú para agregar civilizaciones a un jugador, así como yo lo hice. Crear un submenú para agregarle jugadores a una selección de fútbol. Y aquí viene, pues, explicado todo esto, ¿no? Que es lo mismo pero ya para el menú, para agregar civilizaciones al final, o agregarlas al final, al inicio, o insertarlas, para mostrar la primera o última civilización, para ordenar esas civilizaciones por sus atributos o sus miembros, para eliminar, una opción para eliminar, una opción para buscar y una opción para modificar la información de una civilización en específico. Entonces, ahí viene que tienen que hacer con modificar. Hay que buscar la civilización. Recuerden el find, regresa un puntero. Entonces, el puntero, si es nulo, no existe la civilización. Si no es nulo, quiere decir que existe y con el puntero podemos modificar la información de esa civilización que está en mi arreglo. ¿Okay? Y al final, lo que va a hacer es, con el mostrar va a ser como un resumen. El resumen es mostrar la lista de civilizaciones que tiene un jugador hasta ese momento. ¿Ok? Y la opción salir, ¿qué hace? Sale del menú y regresa al menú de jugadores para mostrar ya sea los jugadores, ordenarlos, seguir agregando más jugadores a ese videojuego. ¿Y cuál va a ser la dinámica? La misma que la anterior. Hacer diferentes pruebas, ya que quede su programa, ya me avisan de que, profe, ya revísamelo. Y ya, si pasa las pruebas necesarias, les digo que ya está correcto, les dejo comentario en Classroom para que para que ya se enteren de que ya pueden realizar el reporte y subirlo. ¿Ok? Esa va a ser la dinámica. ¿Cuántos días tienen para hacerla? Igual, son 14 días para realizarla, sin contar los días de vacaciones. ¿Ok? Entonces, aprovechen las vacaciones como para aventajar y no atrasarse. Y nos veríamos hasta el 30 de abril, ¿no? Que sería hasta dentro de 3 sábados para el siguiente tema y para revisarles si ya terminaron, pues al menos alguna de las actividades, ¿no? Si terminan su actividad antes de ese sábado 30 de abril, me mandan mensaje y vemos si podemos cuadrar una fecha y hora para revisarles fuera del horario de clases, pues para que no se quiten ese pendiente pronto y tengan más chance de poder corregir la actividad, ¿no? Entonces, ¿tienen dudas, preguntas con lo que tienen que hacer? No, profe. Va, No, profe. entonces, les deseo felices vacaciones, descansen, aprovechen el tiempo y los veo hasta el 30 de abril. Bonito fin de semana y bonitas vacaciones. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Gracias, profe.